Finalidad. Clasificaciones de las válvulas hidráulicas. Una válvula hidráulica regula y controla el fluido del sistema hidráulico. Las válvulas se clasifican en función de la potencia que hay que transmitir, de su función, del control y de su diseño. En este capítulo aprenderá cuáles son las diferentes clasificaciones de las válvulas hidráulicas. Al finalizar este módulo, será usted capaz de describir la finalidad de una válvula hidráulica, comprender cómo funciona una válvula hidráulica, enumerar las diferentes clasificaciones de las válvulas hidráulicas, describir los diferentes tipos de válvulas de presión, comprender el uso de las válvulas direccionales, describir las clasificaciones de las válvulas de cierre, conocer los diferentes tipos de válvulas de caudal, describir las válvulas de conexión-desconexión, enumerar los diferentes tipos de válvulas proporcionales, describir las características de las válvulas de control proporcional, describir el funcionamiento de las servoválvulas, enumerar las ventajas y aplicaciones de las válvulas de cartucho, describir los principales usos de las válvulas lógicas. Finalidad de una válvula hidráulica. Tras la entrada del fluido en el conexionado del circuito, los elementos de regulación y control del sistema hidráulico garantizan que el fluido llegue hasta los actuadores en las condiciones adecuadas. Las válvulas se usan para reaccionar a las fuerzas, a la velocidad y a la dirección de movimiento en los actuadores. Para satisfacer este objetivo, debe controlar diversos parámetros de las válvulas: presión, dirección, caudal de fluido. Posibles clasificaciones de las válvulas hidráulicas. Las válvulas hidráulicas se clasifican en función de potencia que hay que transmitir, función, control, diseño. Clasificación según la potencia que hay que transmitir. Las válvulas hidráulicas se pueden clasificar en función de la potencia que hay que transmitir. Las válvulas incluidas en esta clasificación son válvulas de accionamiento directo, válvulas de mando asistido. Si la potencia transmitida por la válvula no es elevada, se usa el accionamiento directo. En otras palabras, la fuerza necesaria se ejerce sobre el elemento de la válvula. A medida que aumenta el flujo, la posibilidad de fabricar válvulas de accionamiento directo queda limitada por la necesidad de crear válvulas con diámetros muy grandes, algo que no resulta factible en la industria. En este caso, se utilizan diferentes diseños de válvulas de mando asistido. Clasificación según la función. Las válvulas hidráulicas se pueden clasificar según su función. Las válvulas incluidas en esta clasificación son válvulas de presión, válvulas direccionales, válvulas de cierre, válvulas de caudal. Válvulas de presión. El término válvula de presión abarca todas las válvulas que tienen un impacto específico y preestablecido sobre la presión del sistema o sobre parte de ella. La presión se regula realizando ajustes mecánicos, hidráulicos, neumáticos o eléctricos para establecer la presión mínima o máxima necesaria. Los tipos de válvula de presión son válvula limitadora de presión, válvula de secuencia, válvula reductora. Válvulas limitadoras de presión. Como su nombre indica, las válvulas limitadoras de presión limitan la presión del sistema a un valor específico. Cuando el sistema alcanza dicha presión, presión de calibrado, la válvula reacciona y lleva el flujo sobrante hasta el depósito, mientras mantiene la presión en la entrada al mismo nivel que la presión de calibrado. Estos tipos de válvula disponen de dos posibles opciones de montaje: montaje de la válvula limitadora de presión como un elemento suelto, montaje de la válvula limitadora de presión en módulos que forman bloques con otras válvulas. Esta última opción de montaje se denomina montaje en sándwich. Si la presión de entrada intenta aumentar por encima de la presión de calibrado de la válvula se abrirá para permitir que el fluido vuelva al depósito hidráulico, reduciendo así la presión de entrada. Dado que el fluido debe poder circular por toda la válvula para poder llegar a cualquier bloque,
El diseño y el símbolo hidráulico varían de un tipo de diseño a otro. Válvulas de secuencia. Una válvula de secuencia presenta un diseño similar a una válvula limitadora de presión. Ubicada en el sistema principal, la válvula de secuencia conecta o desconecta otra parte del circuito cuando se alcanza la presión de calibrado. Una válvula de secuencia es similar a una válvula limitadora de presión, excepto porque el conexionado del depósito de esta última no soporta la presión hidráulica, algo que sí hace una válvula de secuencia. Una válvula de secuencia presenta control por accionamiento directo y por mando asistido. Válvulas reductoras de presión. En una válvula reductora de presión, la principal característica es la reducción o el mantenimiento de la presión de salida. Una válvula reductora de presión se usa para reducir la presión en un área específica del circuito hidráulico. En este ejemplo, la regulación del tornillo muelle permite equilibrar la fuerza del muelle y la fuerza generada por la presión de fluido en la corredera, y permite fijar la presión de la salida de la válvula. Mantenimiento de las válvulas de presión. Es importante realizar un mantenimiento adecuado de las válvulas de presión. Problemas como la cavitación, la inoperabilidad y el calor excesivo tienen causas y soluciones. Válvulas direccionales. Las válvulas direccionales están diseñadas para controlar el arranque, la parada y la dirección del flujo de fluido en un circuito hidráulico. La finalidad del control del fluido es regular los actuadores utilizados en el circuito. Las válvulas direccionales se fabrican en dos diseños: válvulas de asiento, válvulas corredera. Vía o conexión hacen referencia al número de orificios o conexiones que tiene la válvula para la entrada y la salida de fluido. Las conexiones de pilotaje y de fuga no cuentan. Posición hace referencia al tipo de unión entre las conexiones en el interior de la válvula. Driver hace referencia al método empleado para cambiar la posición de una válvula. El accionamiento puede realizarse mediante un método mecánico, eléctrico, hidráulico o neumático. Válvulas direccionales de asiento. Una válvula direccional de asiento tiene una esfera o un cono que descansa sobre una superficie circular para permitir o restringir el flujo de fluido. Una válvula direccional de asiento de mando asistido está diseñada para flujos que requieran una fuerza considerable. Las ventajas del diseño de asiento son: consigue el cierre sin que se produzcan fugas, larga vida de servicio, uso con presión muy elevada siempre que no se produzcan deformaciones o fugas. Las desventajas del diseño de asiento incluyen caída de presión durante la conmutación de posiciones en caso de solapamiento negativo, pérdidas de potencia debido a la escasa compensación de presión en el eje de la válvula. Válvulas direccionales de corredera. Una válvula direccional de corredera puede ser de corredera rotativa o de corredera lineal. Una corredera rotativa conecta las diferentes cámaras usando la rotación de la corredera. Una corredera lineal establece las conexiones mediante un movimiento lineal. Las ventajas de un diseño de corredera incluyen un diseño relativamente sencillo, buen rendimiento, buena compensación de presión, lo que supone unas fuerzas de accionamiento reducidas, posibilidad de montar múltiples tipos de accionamientos. Las desventajas de un diseño de corredera son fugas debidas al juego entre la corredera y la carcasa. Las posiciones no se pueden garantizar a largo plazo. El diseño de la corredera lineal presenta más ventajas que el diseño rotativo. Válvulas direccionales de corredera de accionamiento directo. En una válvula direccional de corredera de accionamiento directo,
La corredera es accionada directamente empleando únicamente la fuerza de un dispositivo mecánico, eléctrico o hidráulico, sin necesidad de aumentar la fuerza de funcionamiento mediante el uso de otros dispositivos. El modelo de accionamiento eléctrico es el más utilizado, debido a la gran cantidad de ciclos realizados por las válvulas. Un modelo de accionamiento eléctrico contiene un solenoide que proporciona una fuerza magnética para accionar la válvula. Válvulas direccionales de corredera de mando asistido. Una válvula de mando asistido controla grandes salidas de potencia hidráulica gracias a las grandes fuerzas de accionamiento empleadas para mover la corredera. Esta válvula funciona de modo similar a la válvula de accionamiento directo. La válvula secundaria es la misma, permitiendo el flujo de fluido hacia las cámaras que actúan sobre la corredera principal de la válvula. Como resultado, puede controlar el paso de grandes caudales. La presión de control necesaria en la válvula secundaria puede ser externa o interna. En un pilotaje externo, un circuito exterior proporciona el flujo necesario a través del conexionado. En un pilotaje interno, la cámara de presión debe conectarse desde el circuito hidráulico hasta la cámara de la válvula secundaria. Mantenimiento de las válvulas direccionales. El mantenimiento puede ayudar a evitar averías comúnmente asociadas a las válvulas direccionales, tales como una corredera que se bloquea, un solenoide que no funciona, la presión de pilotaje en la corredera no está actuando. El mejor mantenimiento consiste en seguir las instrucciones del fabricante de la válvula. Válvulas de cierre. Con frecuencia denominada válvula antirretorno, una válvula de cierre bloquea el flujo de fluido en una dirección, pero lo permite en la dirección opuesta. Este tipo de válvula solo se usa en el diseño de asiento, para garantizar la hermeticidad. Como válvula de presión, una válvula de cierre usa esferas y conos. Con el paso del tiempo, la presión que actúa contra el asiento genera marcas en las esferas, provocando fugas. El cono con su guía ocupa siempre la misma posición, lo que significa que es totalmente hermético. Este diseño es el más utilizado hoy en día. Las válvulas de cierre se dividen en los siguientes grupos: válvula antirretorno monoestable, válvula antirretorno con apertura hidráulica. Válvula de cierre antirretorno monoestable. En una válvula antirretorno monoestable, el fluido puede circular en una dirección, pero no en dirección opuesta. Una válvula antirretorno se usa para bloquear el flujo en una dirección, por ejemplo, para proteger la bomba del circuito. Como válvula reguladora de caudal en una dirección, para liberar el filtro del flujo de fluido cuando el filtro está sucio y genera una gran pérdida de presión. Como regulador de caudal en una tubería con dos direcciones de circulación. Como una válvula selectora de circuito.
Válvula de cierre antirretorno con apertura hidráulica. Al contrario que una válvula antirretorno monoestable, una válvula antirretorno con apertura hidráulica le permite aumentar la interrupción en el flujo de fluido. No obstante, su funcionamiento inicial es el mismo que el de una válvula antirretorno monoestable. Una válvula de cierre antirretorno se usa para bloquear circuitos en funcionamiento que están bajo presión, como garantía frente a la caída de una carga en el caso de una avería en las tuberías que la soportan. Prellenado. Mantenimiento de las válvulas de cierre. Las válvulas de cierre también requieren mantenimiento para garantizar un funcionamiento adecuado. Sin un mantenimiento adecuado, la válvula podría bloquearse o tener una fuga. El mejor mantenimiento consiste en seguir las instrucciones del fabricante de la válvula. Válvulas de caudal. Una válvula de caudal se usa para modificar la velocidad de los elementos operativos, disminuyendo la apertura de flujo para modificar el caudal del fluido. Las válvulas de caudal pueden ser de dos tipos, según su diseño. Válvula de estrangulación, sometida a un mayor impacto por viscosidad debido a una mayor longitud de estrangulación. Válvula de diafragma, con una longitud de estrangulación de aproximadamente 0. Está sometida a menos impacto por viscosidad. Las válvulas de caudal se dividen en dos grupos: válvulas estranguladoras de caudal, válvulas reguladoras de caudal. Válvulas estranguladoras de caudal fijo, bidireccionales. Una válvula estranguladora de caudal fijo, bidireccional, ofrece una resistencia constante al paso de fluido debido al estrechamiento estructural que actúa en ambas direcciones. El estrechamiento de sección constante genera una resistencia hidráulica que aumenta la presión de entrada, lo que significa que una parte del caudal se desvía a través de otro circuito, válvula limitadora de presión. La resistencia de oposición genera una pérdida de energía expresada como una caída de presión. El caudal que pasa a través de una válvula estranguladora depende de tres factores: sección del estrechamiento, diferencia de presión entre la entrada y la salida, viscosidad del fluido. Válvulas estranguladoras de caudal variable, bidireccionales. Una válvula estranguladora de caudal variable genera una resistencia hidráulica variable. El aceite a presión pasa a través de un orificio roscado. La apertura en el orificio se modifica con un mando roscado y en punta, tornillo de regulación. Una válvula estranguladora de caudal variable bidireccional controla el flujo desde y hacia un elemento operativo como un actuador, controlando la velocidad del actuador en ambas direcciones. Una válvula reguladora de caudal variable con válvula antirretorno, monodireccional, regula el flujo en una dirección, y gracias a una válvula antirretorno le permite circular libremente en la dirección opuesta. Este tipo de válvula regula la velocidad de desplazamiento de un elemento operativo en una dirección, mientras que la dirección opuesta no se regula. Válvulas reguladoras de caudal. Las válvulas reguladoras de caudal mantienen el flujo volumétrico a un nivel constante y regulado, independientemente de los posibles cambios en las presiones de entrada y salida y de forma prácticamente independiente de la viscosidad. El equilibrio necesario para conseguir una pérdida de presión constante en cualquier momento se alcanza usando un muelle y las diferentes presiones que actúan en el interior de la válvula. Las válvulas reguladoras de caudal se usan para regular la alimentación, regular la descarga, regular la derivación, el bypass. Válvulas todo nada.
Para accionar las múltiples posiciones de las válvulas se utilizan diversas tecnologías: mecánica, hidráulica, neumática, eléctrica. En general, las válvulas de accionamiento hidráulico, neumático y mecánico solo permiten que la válvula esté en posición abierta o cerrada. Eso significa que no existen desplazamientos intermedios cuando se actúa sobre el accionamiento. La posición de la válvula varía sin que exista posibilidad de regulación intermedia. Sin embargo, las válvulas de control eléctrico permiten un mayor control y la válvula puede estar parcial o totalmente abierta o cerrada. Válvulas proporcionales. En hidráulica, la técnica proporcional incluye un control electrónico de las válvulas, a través del cual se puede regular la variable que afecta a las válvulas en cuestión, presión o caudal. Aunque en la técnica de todo o nada no es necesario disponer de varias válvulas en un mismo sistema, sí se requieren diferentes válvulas de presión y flujo en diferentes momentos. En las válvulas proporcionales, el cambio de posición se realiza de forma controlada. Los momentos en los que se produce el cambio de una posición a otra se programan, lo que significa que se pueden programar las aceleraciones y deceleraciones. Bobinas proporcionales. Al contrario que una bobina no proporcional, una bobina proporcional posee un número infinito de posiciones que su núcleo puede asumir. El campo magnético generado por la corriente continua que pasa a través de la bobina genera la fuerza de carrera. Dicha fuerza viene determinada por el número de espiras y por la corriente continua que circula alrededor de ella. Una bobina proporcional consta de tubo polar resistente a la presión, núcleo polar, cono de control, material no magnético, núcleo, disco antiadherente, percutor, bobinas magnéticas, accionamiento manual de emergencia, conector. Bobinas proporcionales con regulación de fuerza y carrera. En una bobina proporcional con regulación de fuerza, el núcleo magnético proporciona fuerza. La posición del núcleo se mantiene prácticamente inalterada y no se produce ningún trabajo de carrera. Este tipo de bobina se usa principalmente en las válvulas proporcionales de presión. Bobinas proporcionales con regulación de fuerza y carrera. En una bobina proporcional con regulación de fuerza, el núcleo magnético proporciona fuerza. La posición del núcleo se mantiene prácticamente inalterada y no se produce ningún trabajo de carrera. Este tipo de bobina se usa principalmente en válvulas proporcionales de presión. Para aumentar la precisión de posicionamiento en las bobinas de regulación de carrera, se usan bobinas proporcionales con realimentación interna, captador o encoder de recorrido. En una bobina proporcional con regulación de fuerza y carrera, la fuerza magnética se modifica y la posición del núcleo hace variar la corriente. La regulación de carrera se lleva a cabo empujando el núcleo contra un muelle, que se comprime progresivamente a medida que aumenta la fuerza magnética. Este tipo de bobina se usa en válvulas de presión, direccionales y de caudal. Histéresis y díter. Dependiendo de la estructura y del diseño, las válvulas de control proporcional poseen diversas características que son ligeramente inferiores a las de las servoválvulas. No obstante, estas válvulas sí pueden competir con las servoválvulas en diversas aplicaciones y a mucho menor coste. Histéresis es un error en la fuerza que surge en el percutor
para la misma señal procedente de dos direcciones opuestas. Puede medir el error en cualquier parámetro, carrera o corriente para el mismo caso. Díter es el solapamiento a la tensión de alimentación continua con una débil tensión alterna. Dicha tensión genera una ligera vibración de amplitud reducida, que reduce la fricción del núcleo y el impacto negativo sobre las características de la bobina. Previene a largo plazo la histéresis de las bobinas proporcionales. Cuando la corriente que llega a la bobina aumenta, la fortaleza del magnetismo en el núcleo también aumenta. Lo máximo que se puede magnetizar el núcleo se denomina punto de saturación. Si la corriente se reduce e invierte en la Sí, bobina, el magnetismo del núcleo se debilitará, aunque estoy no a la grabando misma una clase velocidad que ahí ha abajo. aumentado. Esta diferencia se conoce como histéresis. Linealidad y sensibilidad. La linealidad representa la diferencia entre la señal de entrada eléctrica y la señal de salida hidráulica. Su valor se determina a partir de los cantos de control, muescas, de la corredera y de la diferencia de presión de la válvula. Las curvas de caudal se describen dependiendo de la diferencia de presión y del caudal nominal de la válvula. Sensibilidad es la variación en la señal de entrada que es necesaria para generar un cambio mínimo medible en la señal de salida, comenzando a partir de un punto de parada. La señal de salida hidráulica y la señal de entrada eléctrica de esta gráfica presentan una elevada linealidad. Esta gráfica muestra una diferencia entre la linealidad de las dos señales. Este gráfico muestra que un pequeño cambio en la señal de entrada genera un cambio en la señal de salida. Esto indica una elevada sensibilidad. Este gráfico muestra que la señal de salida no cambia hasta que se produce un gran cambio en la señal de entrada. Margen de inversión y solapamiento de la corredera en la posición central. Margen de inversión hace referencia a la variación en la señal de entrada que es necesaria para generar un cambio mínimo medible en la señal de salida, comenzando desde un punto de parada y utilizando la variación en la dirección opuesta a la sometida hasta entonces. El solapamiento de la corredera en la posición central muestra la posición de la corredera en relación con las conexiones en la zona central del cuerpo de la válvula. Un solapamiento positivo tiene un efecto perturbador, creando una zona muerta en el campo de funcionamiento de la válvula. El solapamiento cero o nulo es un requisito importante para poder usar las válvulas en circuitos de bucle cerrado, ya que la posición que hay que alcanzar dependerá finalmente de ello. Ganancia de presión, tiempo de respuesta y frecuencia de respuesta. La ganancia de presión es la diferencia porcentual del valor de entrada necesario para generar una diferencia del 80% de la del sistema medido entre las conexiones A y B cerradas. Los valores típicos fluctúan entre 1 y 3% del valor nominal de consigna. El tiempo de respuesta es el tiempo necesario para que la señal de salida aumente del 0 al 100% o disminuya del 100 al 0% de su valor cuando se introduce una señal en forma de escalón en el controlador. El tiempo de respuesta da una idea de la velocidad de respuesta de la válvula ante cambios rápidos en la señal de consigna. Las frecuencias de respuesta proporcionan información sobre la dinámica de las válvulas, cómo responde al movimiento la corredera en caso de diferentes frecuencias de señal de entrada. Válvulas proporcionales de presión. El hecho de poder controlar cada uno de los movimientos de una válvula proporcional principal le permite actuar en consecuencia. Las válvulas proporcionales reductoras de presión son válvulas de ajuste continuo que controlan la presión de funcionamiento en función de la corriente eléctrica. Una función adicional es la protección frente a la presión máxima. Estas válvulas correderas están disponibles con diseño de accionamiento directo o de mando asistido. La válvula proporcional limitadora de presión de accionamiento directo se usa como válvula secundaria o de pilotaje, y el flujo máximo no supera los 5 litros por minuto. No se usa como válvula independiente.
Santi, poné la mesa, por favor, que yo estoy grabando una clase. Santi, por favor, poné la mesa. Válvulas proporcionales direccionales y válvulas proporcionales de caudal. La válvula proporcional de control direccional incluye una corredera regulada en función de la posición. Esta válvula transforma una señal de entrada de corriente eléctrica en una sección transversal de apertura y la salida de la válvula. Las válvulas proporcionales direccionales pueden ser una válvula direccional de accionamiento directo o una válvula direccional de mando asistido con realimentación. Las válvulas proporcionales de control de caudal son válvulas de corredera de accionamiento directo o de mando asistido. Modifican continuamente una sección transversal de estrangulación y por tanto el caudal de salida a utilizar en función de la corriente eléctrica. Electrónica de control para válvulas proporcionales. En la técnica proporcional, la conexión esencial de un amplificador electrónico garantiza que haya una corriente ajustable y disponible para los solenoides. El componente más común es el amplificador operacional AMP-OP. Los círculos principales de una tarjeta electrónica son generador de rampa, creador de función escalón, sumador, reguladores de corriente, amplificadores de potencia, etapa inicial de conmutación, inversor, corriente inicial, captador de posición inductivo en la válvula, detección de rotura de cable, offset, generador de Dither. Generador de rampa. Basándose en una señal de entrada de escalón, el generador de rampa crea una señal de crecimiento o una señal de reducción gradual que se puede ajustar en función del tiempo. Los generadores de rampa pueden incluir dos tipos de regulaciones: tiempo constante con un tiempo de funcionamiento constante y una pendiente de rampa variable, rampa constante con una pendiente de rampa constante y un tiempo de rampa variable. El funcionamiento de un generador de rampa se basa en el uso de un condensador C que actúa como un acumulador de energía eléctrica. Si se produce una entrada de tensión brusca, el condensador responde de manera más suave. La magnitud para la tensión de salida puede variar en función de la resistencia variable R, estableciendo la velocidad de carga del condensador y la amortiguación. Creador de función escalón y sumador. El creador de funciones escalón genera una señal de salida constante cuando la señal establecida es superior a 100 mV o inferior a menos 100 mV. Corto, después Si la sigo. señal establecida se encuentra entre menos 100 mV y 100 mV, la señal de salida será 0. La señal de salida del creador de función escalón genera un paso de intensidad de la bobina del solenoide para compensar el solapamiento entre la corredera y la carcasa de las válvulas proporcionales direccionales. Un sumador suma las dos tensiones, invirtiendo la señal de suma resultante.